Hay una tendencia, por lo menos para mí, muy marcada, muy evidente en cuanto a táctica de mensaje, que supera la mera redundancia. Si un proyecto, un tema se expone, se sostiene, se licúa por cualquier programa, sea de la naturaleza que tenga sea del género que sea, en el abordaje periodístico, llega un momento en que la opinión pública, el televidente, el radioescucha, el lector, se siente superado por una cantidad de información que no hace precisamente los datos estratégicos o neurálgicos de lo que se pretende realizar en materia política. En el caso de Chevron YPF o YPF Chevron, o el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Chevron, surgió con una velocidad, con una fuerza que lo simplificó una parte de la oposición diciendo: aquí queda expuesto que todo lo que se dijo a partir de la recuperación de YPF era mentira. Yo voy a reafirmar algo que dije en este programa, una vez más, con la intención de pedirle a los televidentes que sepan escuchar a la presidenta. La presidenta nunca habló de nacionalización. Habló de expropiación de las acciones que estaban en manos de Repsol, que es diferente a una nacionalización, a una estatización. Por lo tanto, la construcción del mensaje en cuanto a propaganda política sí fue fuerte. Recuperamos YPF, vamos a la soberanía energética, buscamos el camino del autoabastecimiento. Por cierto, el acuerdo Chevron no es el único que está en danza, sino que vendrán otras inversiones y les puedo asegurar que el resultado estará muy lejos de ser esto de la autosuficiencia en materia energética o el autoabastecimiento. Hay una expresión política acabada e indudable que las inversiones garantizan a aquellos que vengan lo que en los 90 se les garantizó. Máxima utilidad, máxima rentabilidad y en todo caso lo que habría que discutir seriamente por fuera de lo que es el andamiaje electoral y político, qué capacidad de control tienen los pueblos, incluido dentro de los pueblos las instituciones. El primer tema a charlar en el día de hoy será mirando Chevron YPF Neuquén, pero acercándonos a territorio, ya que este es un programa legislativo. En algún momento la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y el Senado de la Provincia de Buenos Aires tendrán en sus manos algún proyecto que habilite la exploración en algunos puntos de la Provincia de Buenos Aires ya señalados, buscando lo que se conoce como recursos no convencionales, para lo cual he invitado en la tarde de hoy a Hernán Escandizo, que es uno de los militantes integrantes del Observatorio Petrolero Sur, para charlar con nosotros y fundamentalmente para que ustedes puedan escuchar, fuera del marco electoral, fuera del marco político, fuera de lo que es la búsqueda de un escaño en la legislatura provincial o en el Congreso, que hay en el núcleo, en el vientre de esta apertura bien pensada, bien estudiada, del gobierno a las inversiones extranjeras, teniendo en cuenta que durante 10 años la política energética ha dejado un número también reconocido por la presidenta. Importamos más de 11.000 millones de dólares de energía y esto, dijo la presidenta, no puede seguir así. Bueno, Hernán, gracias por estar aquí. No, gracias a vos, Rubén, por esta invitación. ¿A vos no te sorprende que el gobierno haya avanzado con Chevron? Si uno mira los archivos, va a encontrar declaraciones muy evidentes, incontrastables, que se iba hacia ese marco una vez que se recuperan las acciones que estaban en manos de Repsol. Eso todo el mundo lo sabe, como decía en la introducción. ¿Qué es lo que el gran público desconoce de lo que ocurre en territorio, por ejemplo Neuquén, y cómo aquello no es algo propio de la Patagonia, sino que la idea conceptual en el avance de la política va a alcanzar a la provincia de Buenos Aires? Claro, lo que viene a hacer este acuerdo con Chevron, primero el decreto 929 que se conoció el 15 de julio y que es el que hace el marco regulatorio, un nuevo marco regulatorio para la actividad hidrocarburífera, sobre todo de promoción para los no convencionales, es responder a las demandas que venían planteando las diferentes empresas. Este acuerdo que se llegó ahora con Chevron fue buscado también con Exxon, fue buscado con la China CNOOC, fue buscado con Total. Apenas se dio este proceso de la expropiación,
que Galuccio hace el plan estratégico para el desarrollo con el objetivo del autoabastecimiento, bueno, se sale a buscar inversiones y... Galuccio, discúlpame, llegó con ese plan. Sí. No es que Galuccio, es más, viste que yo insisto con esto de escuchar los discursos de Cristina Fernández, lo potencia Galuccio. Dice, este es un hombre que conoce a la perfección cómo encontrar el andamiaje que nos asegure una inserción en el mundo y el autoabastecimiento. Claro, bueno, Galuccio viene de Schlumberger, que es una empresa dedicada justamente al desarrollo de no convencionales. Él es especialista en reservas, en el desarrollo de reservas. Cuando le empiezan a plantear exigencias de volver a atar el precio interno del crudo al internacional, de liquidar la totalidad de las utilidades en el exterior, de volver a la libre disponibilidad para que las empresas eligieran qué hacer con lo que extraían, después de un discurso tan caro con este nacionalismo petrolero, es como que se entró en una calma y se volvió a presentar ya, no el borrador, sino el plan en sí, y se decía que solamente el 12% de inversión externa se iba a necesitar para llevar adelante este plan. Es decir, algo así como 4.400 millones de dólares. Que eso tranquilamente se podría haber buscado a través de otros acuerdos con otras petroleras de la región, como puede ser Petrobras, PDVSA, en un marco ya de políticas regionales, pensando a la Argentina no como un país aislado en el cono sur, sino como Argentina en el contexto regional latinoamericano, en un proyecto real de integración económica, energética, cultural, política. Bueno, ese camino... ¿Iría en la sintonía, si me permitís, Hernández, en lo que es Banco del Sur? Una idea de ese tipo, que es una integración latinoamericana, potenciando lo que cada país tiene. Claro, sería, armando un bloque. Claro, sería buscar ese tipo de integración regional que tan presente está en los discursos. Bueno, sin embargo, se siguió profundizando este camino. Ya en diciembre tuvimos los primeros anuncios muy triunfalistas de vamos a cerrar con Chevron. En principio era Chevron va a invertir 15.000 millones de dólares, porque al principio decían los 15.000, no hablaban de estas etapas de estos 1.500 primero y después... En 5 años, claro, ¿no? Ahora ya ni eso, porque son 1.240 el primer año y si esto sigue en los próximos 5 van a ser 8.000 Chevron y 8.000 YPF. Ya los números van cambiando. Quedan dudas entonces cómo ese proyecto que se había presentado del 12% que YPF podía llegar a alcanzar con otras políticas, si fue solamente un gesto de mostrar fortaleza, si era real, eso realmente, en este punto ya desgraciadamente es un hecho que ha quedado atrás y se avanzó en esta dirección de Chevron. ¿Cuál es la importancia de este acuerdo que todavía tiene que pasar por la legislatura neuquina? El 14 de agosto supuestamente se va a tratar y ya... ya el domingo hubo protestas en Neuquén y para el 14 se espera también una movilización masiva porque también está haciendo ruido, no solamente en la oposición, sino también dentro del MPN. Recuerda mucho lo que fue la prórroga anticipada en el año 2000 de Loma de la Lata. De Loma de la Lata a Repsol. Entonces, detrás de este acuerdo con Chevron, lo que aparece es una señal para... otras corporaciones de gran porte. Nuevamente se vuelve a plantear que ni nosotros a nivel nacional ni con alianzas latinoamericanas podemos salir adelante. Necesitamos que vengan las grandes corporaciones a solucionarnos los problemas. Monsanto, Barrick Gold, Chevron, Exxon. Se vuelve a repetir una lógica que es muy compleja porque bueno, también va atacando otros valores que es esto mismo, ¿no? Es como reafirmar una incapacidad, no somos capaces, tenemos que cumplir siempre este ciclo de volver a la salvación de las grandes corporaciones con los resultados que hemos tenido, porque bueno, con Repsol era la gran salvadora, se le dieron la alianza estratégica que fue celebrada por Sovich, no era un eufemismo, fue celebrada por el gobernador Jorge Sovich en Neuquén, él lo hablaba abiertamente, desde Menem hasta el año pasado los diferentes gobiernos nacionales sostuvieron esa alianza estratégica, por eso hicieron posible esta prórroga anticipada, por eso también se hizo la prórroga anticipada
con Pan American en Cerro Dragón en 2007, y llegamos a este decreto que lo que permite es una cantidad de prórrogas anticipadas. Es decir, si una operadora en un área que ya tiene concesionada dice que va a desarrollar no convencionales en un sector específico, se crea una nueva área, se estiran los plazos, entonces tenemos que, por ejemplo, Loma de la Lata Norte vencía en 2027, Loma Campana, la concesión vencía en 2026 y ahora van a tener hasta 2048. Chevron está operando en la Argentina. Chevron está operando en la Argentina, operaba como Chevron San Jorge, como Chevron, y es muy interesante en estas disputas que se dan intestinas en el MPN, Rubén Echeverri, que fue parte del gobierno de Zapag hasta hace poco tiempo, estuvo al frente de la empresa provincial Gas y Petróleo, que bueno, vino acompañando todo este proceso. Ahora, como cruzó a otra vereda y está en la oposición, salió a denunciar que bueno, que a Chevron se la tendría que haber tratado como se la trató a Repsol por haber habido una baja en la producción de... Una desinversión. Claro, en el yacimiento, en el área trapial, entonces se le tendría que haber dado el mismo trato. Esta empresa que ahora se la está presentando como una empresa estrella, tenía los mismos requisitos también para desafectarle las concesiones que tenía. Vamos a hacer una aclaración que viene justo para el programa, lo que decía Hernán Escandizo, que es del Observatorio de Petróleo Sur. Mientras tanto le voy a pedir a Federico, si es posible, esta es una revista que hacen los compañeros, ¿sí? Se llama Invasión Fracking. Es una palabrita que se incorporó en estos días y es una perforación hidráulica vertical y luego horizontal, ¿no? En donde se introduce una muy buena cantidad de agua, millones de litros de agua y una sopa química, ¿no? Eso genera una explosión, libera el gas y se obtienen estos recursos, por eso se llaman no convencionales. Y el aspecto técnico a marcar, ¿lo tenés ahí? Sí, el aspecto técnico a marcar es que es un decreto, como bien decía Hernán, pero tiene que ser refrendado el acuerdo entre la legislatura provincial de Neuquén con YPF, no con Chevron, ¿no? Y esto no es menor porque hace, primero, a la soberanía de cada jurisdicción de cada distrito. Imagino que la presidenta habrá hablado con el gobernador Bussi para decirle, estamos bien con esto, ¿no? Me imagino. Sí, lo que viene ahora es, bueno, este tratamiento, lo que también despierta muchas dudas, ¿no? Porque es nuevamente el acuerdo entre la provincia y YPF, esta concesión, sí. Y uno ahí se pone a pensar, dice, bueno, hasta ahora no ha sido público la letra del convenio entre YPF y Chevron. Esto que nos decían, bueno, hubo una expropiación, pero se nos vendió a YPF como una empresa estatizada. Sí. Entonces, cuando se exige saber los términos de ese acuerdo, dicen, no, son acuerdos entre privados. Porque es una sociedad anónima. Claro, no, eso está claro desde el principio. Sí, claro. Pero hablemos de estos juegos del discurso. Sí. Cuando conviene es la empresa estatal nacional, pero cuando el pueblo demanda, dice, bueno, queremos saber los términos reales de este acuerdo y no los partes de prensa de YPF o los partes de prensa de Chevron, dicen, no, es un acuerdo entre privados. Bueno, esto ha generado mucho ruido dentro de la legislatura neuquina. El gobernador Zapag anunció ayer que iba a trasladar a la legislatura los términos del acuerdo, lo que se puede hacer público, porque hay cláusulas que, sobre todo lo que tiene que ver con las operaciones financieras y demás, eso no se va a revelar. Y ahí hay una perlita muy interesante. No se va a revelar, entre otras cosas, por miedo a que le embarguen la cuenta a Chevron. Claro, Chevron... Por lo de Ecuador. Por lo de Ecuador. Entonces, la empresa que nos viene a ayudar tiene el embargo en Ecuador por contaminación. Y aquí aparece la otra pregunta. No sabemos los términos del acuerdo entre Chevron e YPF. El acuerdo por esta área General Mosconi, como lo viene tratando la legislatura, es entre la provincia e YPF. Si hay pasivos ambientales, si hay daños ambientales, ¿quién va a responder? ¿Quién se hace cargo? Está bien, dije Bussi es Zapag, pero es la zona. Bueno, antes de llegar a provincia de Buenos Aires, porque lo que vamos a hacer es
por lo menos el compromiso público, de asumirnos que esto no es la Patagonia ni es el norte, es la Argentina en su extensión. Vos que estuviste muchas veces en Neuquén, las perforaciones que se hacen, son perforaciones en zonas en donde no hay grupos urbanos, poblaciones de pueblos originarios, se están haciendo en todos lados las perforaciones. Así es, bueno, tenemos la noticia bien fresquita del incidente que se produjo en Plotier, ahí a 17 kilómetros de Neuquén capital, donde se estaba trabajando en la terminación de un pozo, se produjo un accidente, hay una explosión, incendio, todavía eso no se ha podido apagar ese incendio, y eso es en áreas urbanas. Nosotros en 2009 hicimos una recorrida por Plotier con representantes de la Asociación Ambiental Rincón del Limay y con representantes de ATEN, del sindicato docente de Neuquén. De trabajadores, de la educación. Sí. Y bueno, pudimos constatar que frente a 2 escuelas, por ejemplo, se habían perforado pozos, frente a un centro sanitario. En una entrevista que logra tener la gente de Rincón del Limay con un representante de Pluspetrol, que es la operadora del Centenario, este representante le dice, bueno, el problema es que hay un pueblo sobre nuestro yacimiento, nosotros no somos el problema es que hay un pueblo sobre nuestro yacimiento. Es una definición extraordinaria de poder, ¿no? No sé si tenemos, le pregunto a Cintia, hay imágenes que consiguió la productora que pueden vestir el momento. Lo que más se conoció en estos días es, por propia fuerza de lo que es la Corporación Clarín, la contaminación de Chevron, que Chevron dice que no fue Chevron, sino que fue Texaco, en Ecuador, ¿sí? En este programa nosotros hablamos que ese embargo al que hacía referencia Hernán fue destrabado por la Corte Suprema de Justicia. El único que no avaló la decisión de la Corte fue FAIT. El resto de los miembros de la Corte entendieron que no había forma de vincular Chevron Ecuador con Chevron Argentina, ¿no? Habría que buscar el fallo de Salvador María Lozada para ver cómo las continuidades en los grupos responden a una misma matriz. Pero para que Chevron pueda actuar en la Argentina en lo convencional es que la Corte falló en el sentido preciso que Chevron necesitaba para el decreto. Si no, esto no podía pasar. ¿Es correcto eso? Sí. Sí, también si uno quiere ser malo, puede decir, bueno, Chevron tenía que pagar 19.000 millones de dólares. Ahora desembolsaría 1.200 millones. Sí. Si se cumple el acuerdo, desembolsaría 8.000 millones. Es mucho menos que 19. Se ahorró 9.000 millones de dólares, Chevron. Bueno, esto por supuesto es un fallo de la justicia ecuatoriana, primera y segunda instancia. Por lo menos hasta donde pudimos averiguar, de una persona que viajó al Ecuador la semana pasada, esta primera y segunda instancia, y hay una postura del gobierno de Rafael Correa de acompañar dentro de lo posible, ¿no? ¿No te parece importante, Hernán, desde el laburo que ustedes tienen aquí en el Observatorio Petrolero Sur, instalar que esto va a llegar a la provincia de Buenos Aires, que Claromecó es una zona señalada para la exploración y obtención de lo no convencional? Sí, la cuenca se llama Claromecó, son 16 municipios del suroeste de la provincia de Buenos Aires. Ya hubo una reunión ahora a mediados del 13 de julio en Sierra de la Ventana, donde participaron concejales de diferentes municipios de la zona que serían afectados por la exploración. Lo concreto es que dentro de los planes de YPF figura la exploración y perforación en búsqueda de hidrocarburos de yacimientos convencionales y no convencionales. La información que hay disponible hasta el momento es que Barranca Sur, una minera del grupo Bridas, entre 1999 y 2003 realizó una serie de perforaciones en la zona y encontró carbón con gas asociado a una profundidad de entre 580 y, esa cuenca y 600 metros, sí, por la zona de La Prida. Entonces, cuando se habla de no convencionales, al haber tan poca información, porque realmente se está complicando mucho acceder a información oficial sobre cuáles son los objetivos más allá de estos de la exploración, la prospección sísmica y la perforación de un pozo, cuando uno ve que se habla de no convencionales, dice, bueno,
gas asociado a mantos de carbón. Es otro tipo de explotación diferente a la que se hace en Vaca Muerta, ya no son esquistos, es carbón, son mantos de carbón que están mucho más cerca de la superficie. Ahí está el gas metano y hay agua. Lo que se tiene que hacer es perforar, fracturar, quitar el agua, además del agua que se inyecta, quitar el agua que está presente también en el yacimiento, que es un agua que también trae disuelto metano, que trae disuelto otros componentes químicos que estaban asociados. Puede tener grandes niveles de sal, eso depende también cada formación. Y bueno, y ahí también es este problema de, con los residuos tóxicos de esta actividad, ¿qué se va a hacer? Estamos hablando de profundidades de 500, 600 metros donde se va a hacer el fracking, muy cerca de los acuíferos. Estamos hablando de una zona que tiene recurrentes problemas de abastecimiento de agua en verano, sobre todo por el río Sauce Grande. Hay problemas de agua en la zona de Punta Alta, de Bahía Blanca. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de provincia de Buenos Neuquén, Aires. Sí. Y entonces aparecen todas estas inquietudes. Bueno, esto es lo que está planteado, es lo que los concejales vienen pidiendo respuestas a la UPDS e incluso a la misma empresa YPF, bueno, que se brinde información de qué es lo que se pretende hacer en la provincia, sobre todo porque son zonas con vocaciones productivas también muy marcadas, con la agricultura, con ganadería, con turismo. Entonces también las competencias por el agua, por el suelo, que eso entra. Es algo que, bueno, que en la provincia de Buenos Aires no se viene hablando tanto. Es como que lo hablábamos con otros compañeros del observatorio y veíamos que toda la discusión está centrada en Neuquén, y en Neuquén específicamente en Vaca Muerta, porque son varias las formaciones geológicas, no solamente Vaca Muerta, pero también es Santa Cruz, es Chubut, es Salta, se habla de Entre Ríos y también de la provincia de Buenos Aires. Última pregunta, Hernán. Nos merecemos hacer un programa entre todos, ¿qué sería lo alternativo a esto? Puede ser la energía eólica, la solar. Vamos perdiendo tiempo porque en función de la necesidad es que aparece la solución mágica de las grandes corporaciones, ¿no? Me parece que esa es una cuestión a desglosar, a comprender, porque si no, ¿cómo se hace? Sí, se confunde lo urgente con lo importante. Sí, desde siempre, ¿no? ¿Y cuáles son las prioridades? Creemos que serían estas, pero en definitiva la solución es la que conocemos. Sobre lo convencional, ¿qué tipo de control hay? Bueno, ese es uno de los grandes problemas, así como tuvimos este accidente en Plotier, todo este año y el año pasado hemos visto los constantes derrames en la cuenca del río Colorado, por oleoductos que se rompen y demás. Estamos hablando de un tipo de explotación que es centenaria en el país, en todo lo que es la cuenca del Golfo San Jorge, Comodoro Rivadavia, desde 1907, es decir, ya son más de 100 años, en Neuquén desde 1918, entonces tendría que haber un conocimiento de eso. Sin embargo, se siguen sucediendo este tipo de situaciones. Uno habla con los trabajadores de las dependencias estatales y dice, bueno, pero no siempre hay combustible para salir con las camionetas a hacer las recorridas, es muy poco el personal por la cantidad de pozos que hay que recorrer. Y estamos hablando de provincias petroleras, provincias que tienen una matriz productiva orientada, que hubo una apuesta, porque en otro momento Neuquén también tenía más peso la ganadería, tenía más peso la agricultura. Hoy vemos que todo lo que era la zona de chacras del río Limay en Neuquén, en Cenillosa, en Plotier, todo eso se va loteando y se están haciendo barrios cerrados en lo que son tierras productivas, porque bueno, se apostó a esta matriz monoproductora de los hidrocarburos, pero tampoco hay un régimen de control del Estado. Entonces, si esta actividad centenaria no se la puede controlar, ¿cómo hacemos con el fracking, que es una técnica experimental? Porque si bien la fractura y la perforación horizontal se venían aplicando en la explotación de yacimientos convencionales, esto es una profundización de esas técnicas para aplicarlas ya no en un yacimiento permeable, es decir, esponjoso, que es poroso y permeable, sino que es para aplicar en un yacimiento que es compacto, es decir, que tiene en poros, está almacenado el gas y el crudo,
pero no tiene permeabilidad o la permeabilidad es muy baja. Por eso esa formación compacta hay que inyectarle agua a alta presión para romperlo. Entonces hay una técnica experimental en todo esto que, bueno, que en Estados Unidos también ha tenido su impacto porque no es gratuito. En estados como Nueva York, la oposición que hay, en Belmont, en Quebec, Canadá también hay moratorias, Francia lo ha prohibido, Bulgaria lo ha prohibido, hay prohibiciones dentro del Estado español, hay moratorias en diferentes estados de Alemania, en Gran Bretaña. Entonces, eso también es lo que llama la atención, esa canchereada que muchas veces nos caracteriza, ¿no? Porque, bueno, nosotros tenemos la solución mágica. Hay una cantidad de países que lo están prohibiendo o están diciendo, bueno, hasta que no tengamos certeza de que esto no va a hacer nada, aplican el principio precautorio y suspenden. Acá parece que la sabemos todas y dicen, no, acá no va a pasar nada. Y le damos para adelante y no se abre el debate a la sociedad. Eso es preocupante, porque trasciende la necesidad energética, el déficit energético. Estamos hablando de secuelas que se pueden arrastrar hacia las próximas generaciones, estamos hablando de transformaciones de vocaciones productivas del territorio, estamos hablando de una ampliación de la frontera extractiva, estamos hablando de un cambio muy importante. Así como la soja se impuso y arrasó con cultivos, la diversidad de cultivos que teníamos en nuestro país, se sacaron las vacas de los campos y se las metió en feedlot para meter soja, así como la soja cambió la agricultura en la Argentina, el mismo empuje se está buscando para los no convencionales. Entonces, lo del autoabastecimiento es la excusa. Lo que se está planteando de fondo es que, más allá de que se diga que los hidrocarburos son un recurso estratégico, es que los hidrocarburos se consoliden como un commodity. Se está mirando la producción hacia el mercado externo. Gracias por estar aquí, no, Hernán. A ver, esto que decía al final Hernán Escandillo, a mí me permite tener una plataforma. ¿Qué es lo que tendríamos que discutir? ¿Cuál es la información que deberíamos poseer? ¿Qué función deberían tener los partidos políticos? ¿Qué actuación las cámaras legislativas? ¿Qué valor a partir de la información pueden obtener? ¿Qué insumos tratar aquellas organizaciones que desde hace muchísimo tiempo vienen estudiando? Si lo prioritario no es prioritario, sino que lo urgente esconde lo que es el debate profundo de algo que decía recién Escandillo, que es inobjetable. Lo que se haga hoy o mañana va a tener impacto de acá a 30, 40 años. Y una política de Estado, si se precia de tal, es la que puede mirar en ese horizonte. Si es en lo coyuntural, en lo cotidiano, no el gobierno, sino la política de modelo y sistema, por más que no esté Cristina y esté X, no se altera. La idea del programa, invitándolo a Hernán Escandillo, es que tratemos de mirar este tema por fuera o por encima de los personajes. Tenemos que mirarlo con perspectiva, con futuro y pensando en la vida. No en los commodities, no en el negocio. Pausa la primera y luego viene el diputado Alfredo Antonuccio a charlar con nosotros aquí. Este año no elegimos gestores de lujo. No elegís al que te hace el registro, al que te consigue el laburo o al que con promesas mágicas dice que va a solucionar tus problemas. Este año elegís hombres y mujeres que tienen como obligación controlar al intendente. Controlar al intendente para que tu plata se use en lo que se tiene que usar. Para que tu plata se use en el asfalto, para que tu plata se use en la seguridad, para que tu plata se use en la salud y para que tu plata se use para que Moreno esté limpio. Para eso y para que tu voz se escuche, quiero ir al Consejo Deliberante. Si en Moreno elegís a los de siempre, vamos a estar como siempre. Basta de inseguridad, basta de corrupción, no a los basurales, sí a la vida, animate a lo nuevo. Que tu voto sea Franco. Ya no quiero esperar más. Lucas Franco, concejal.
Hola, la Argentina necesita de tu participación. Por eso te invito a compartir un proyecto y afiliarte al Movimiento Libres del Sur. Es tiempo de sumar. La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de 6 meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad. Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Diputados, Provincia de Buenos Aires.